Bienvenidos sean todos. Les habla Javier Galaviz de la Comunidad del Mesías en México, en la ciudad de Toluca. Seguimos con una serie de estudios que estamos tratando de analizar, de buscar ciertas cosas que tal vez en su momento habíamos aprendido, pero que hoy los estamos estudiando a través de del filtro de la Torá, a través del filtro que el Señor nos ha llevado a tener después de haber estudiado por un par de años la Torá. Pues estamos intentando estudiar un poco acerca de los escritos apostólicos. Hemos encontrado varias cosas, hemos visto algunos conceptos que tal vez los teníamos un poco erróneos y que hoy los estamos entendiéndolos un poco más, viéndolos a través de este filtro, sin dejar de estudiar, obviamente, el Tanaj, sin dejar de estudiar el, la Parashá cada semana, sin dejar de estudiar eh, los, eh, los profetas. Hoy, pues, estamos enfocando esta serie de estudios a, a los escritos apostólicos. Como les decía, ya llevamos, si no me equivoco, 3 clases de las cartas de Juan. Hoy, si Hashem nos los permite, pues vamos a concluir las cartas de Juan. Para esto nos quedamos en el capítulo 5 de la primera carta de Juan, en donde pues vamos a ir dando un poco de lectura y vamos a ir explicando un poco las cosas que el Señor nos ha estado hablando en estos últimos días. Capítulo 5 de la primera carta de Juan nos dice: todo el que cree en Yeshua, que Yeshua es el ungido, ha nacido de Dios. Todo el que cree que Yeshua es el Mesías, más bien, todo el que cree que Yeshua es el Mesías, ha nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. ¿Qué nos encierra esto? Podemos nosotros tener una fe a medias si solamente decimos que creemos en Yeshua. Sí, yo creo en Yeshua. Yo creo que Él es el Salvador del mundo. Yo creo en Jesús. Yo creo que Él vino a morir por mis pecados. No, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Todos esos conceptos están bien, no están equivocados. Pero ¿qué nos está diciendo el apóstol Juan aquí? Todo el que cree que Yeshua es el Mesías, entonces ha nacido de Dios. Wow, entonces nos faltaba entender un poco de lo que es el concepto Mesías o Mashiach en hebreo. Entonces, si no hemos entendido y no hemos comprendido lo que quiere decir Mashiach, Mesías, pues vamos a poner nuestra mirada en, en lo que nos presentaron como Jesús, en lo que nos presentaron, y que después no basta solo con decir su nombre en hebreo y tener la misma imagen de Jesús que teníamos antes. No basta con que hoy digas Yeshua, ya porque digo Yeshua, entonces ya creo en Yeshua de otra manera. No basta solamente con decir su nombre en hebreo. Tenemos que entender que Yeshua, Jesús, Él es el Mesías de Israel. Y para entender que Él es el Mesías de Israel, tenemos que aventarnos todo el Tanaj, tenemos que aventarnos pues toda la Torá, primeramente, para saber por qué Hashem tenía ya, eh, tenía ya listo esa idea o ese concepto de Mashiach.
¿sí? Y sabemos también que esa idea de Mashiach está desde antes de la fundación de este mundo. Tanto Mashiach como el arrepentimiento ya estaban, ¿sí? Él lo había creado. ¿Para qué? Para la humanidad, para nosotros. Entonces, no es que, que, que Dios tuvo que implementar un plan B de salvación para, pues, para aquel que había pecado. No, Hashem ya sabía que el hombre iba a pecar. Él ya lo sabía. ¿Sí? La Torá, mm, que es su palabra, también nos dicen los sabios que la Torá ya existía desde antes. Entonces, claramente podemos hoy asegurar que el concepto Mashiach ya estaba desde antes, no fue algo nuevo, no fue un plan emergente, no fue el botón rojo, ¿no? Sino que ya estaba ya estaba el, el concepto Mashiach bien definido y cómo iba a funcionar para la humanidad. Entonces, si no entendemos lo que es Mashiach, lo que es un Mashiach, pues entonces tenemos el concepto de Yeshua a medias. Estamos incompletos, nos hace falta. Insisto, no es solamente que ahora en lugar de decirle Jesús, le digas Yeshua, porque puedes tener la misma imagen de Jesús diciéndole Yeshua, ¿sí? Y ese no es el asunto. Y también podemos irnos al otro lado, ¿sí? Tal vez igual ya tenemos claramente el concepto de Mashiach y no importa si le dices Jesús o le dices Yeshua, no importa, porque en tu mente ya está claro que cuando te refieres a Jesús o a Yeshua, te estás refiriendo al Mashiach de Israel, al Mesías que el Señor tenía preparado para su pueblo y para la humanidad completa. Primeramente para su pueblo y después el pueblo de Israel y para toda la humanidad completa. Entonces, para entender todo este asunto de Mashiach, pues el Padre, nos dio un ejemplo, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Moisés, fue un Mashiach para el pueblo de Israel de ese tiempo, ¿sí? Fue un Mashiach eh, repito, para ese tiempo. Entonces, desde ahí el Señor está usando ese concepto de Mashiach. mm, ¿Para qué? Que tiene que ver con la libertad, con, eh, con la acción de libertar a alguien, ¿sí? Ahí entendemos que la función de Moisés fue una libertad física, de una opresión física llamada Egipto. Entonces, hoy entendemos que el Mashiach, en la persona de Yeshua, no solamente es para una libertad física, sino es para una libertad espiritual, ¿sí? Para ser libres, ¿para qué? Libres para no ser libertinos, ¿verdad? Sino libres no en el sentido de libertinaje, sino libres de la opresión de este mundo para entonces poder servirle a Él. No solamente tener la idea de que Yeshua es el salvador de este mundo, ¿sí? Que sí lo es, pero nos hace falta entender el concepto de Mesías, de Mashiach, porque si entendemos que el Mashiach viene a liberarte de la opresión de este mundo, no para que estés de libertino haciendo lo que quieras, cuando quieras, sino libertarte para entonces, ahora, vivir bajo el yugo del Eterno, eso ya es distinto, ¿verdad? Eso ya nos empieza a sonar un poquito diferente. Entonces, Juan, hablándole a sus hermanos judíos, le dice, no, no solamente tienes que creer que, que, que Yeshua existió, que él murió, resucitó. No, 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 no. Ellos enfatizaban siempre, los apóstoles, cuando le hablaban a sus hermanos judíos, les decían, Él es el Mesías del que está hablando la Torá. Él es el Mesías.
Y, y están las evidencias, nadie nos está contando nada, las evidencias nosotros las vimos, las vivimos, Él caminó junto a nosotros y sabemos que las escrituras se cumplieron en Él, como Mesías, como el Mesías de Israel. Ahora entendemos la parte del Mesías sufriente, ¿verdad? Que tal vez no la entendíamos, el Mashiach ben Yosef, ¿sí? Y el Mashiach ben David. Tal vez esos conceptos igual y ni siquiera nos pasaban por nuestra mente, ¿no? Del Mesías sufriente y decíamos, sí, 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 Yeshua tuvo que sufrir, sí, pero en dónde dice la Biblia que tenía que sufrir o tenía que ser? ¿Por qué nuestros hermanos judíos esperan a un Mesías rey? ¿Sí? Entonces, esa parte de Mashiach eh, encierra al Mesías sufriente y al Mesías reinante. Entonces, todo este concepto completo es lo que Juan nos está diciendo así. Todo el que cree que Yeshua es el Mesías de Israel, entonces es nacido de Dios. ¡Wow! Qué fuerte! Y si no entendemos, o si no tenemos de referencia la Torah y no tenemos de referencia algunas palabras del hebreo, pues entonces podríamos decir, pues yo solamente tengo que creer y entonces todo estará bien. Y entonces reducimos la obra del Mashiach, la reducimos a, pues la reducimos, ¿no? La reducimos simplemente. Bueno, y no quiere decir que el reducirla sea mala, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes que escuchan este mensaje, cuántos alguna vez simplemente escucharon en su vida, Jesús salva, Jesús te puede perdonar tus pecados? Y ese mensaje reducido transformó tu vida. No estamos diciendo que ese mensaje sea malo, ¿sí? Sino fue un mensaje reducido para un tiempo específico, ¿sí? Los tiempos, si ustedes han, se han percatado de la historia en los últimos 50 años, o un poquito más, eh, sabrán que hace unos 3 décadas, unos 30 años, 20 años, sí, 30 años más o menos, cuando empezó, cuando la televisión era un medio masivo, eh, de repente había muchos teleevangelistas, ¿sí? Famosos en Estados Unidos, en Sudamérica, México también, ¿sí? Que daban este mensaje: Jesús salva, Jesús te perdona. Era un mensaje que no es mentira, es un mensaje verdadero, pero es un mensaje reducido, ¿sí? Y ese mensaje nos alcanzó a muchos, ese mensaje alcanzó a millones. La palabra fue esparcida por todo el mundo. Entonces, hoy estamos viviendo otros tiempos. Hoy vivimos definitivamente eh, otros tiempos del Eterno. No podemos estar dando el mismo mensaje reducido, ¿sí? Hoy el Señor nos ha pasado por pruebas, nos ha pasado por situaciones, nos ha pasado por, por el camino que Él ha querido. Y la humanidad del día de hoy mm, necesita escuchar este mensaje completo, ¿sí? El mensaje completo. ¿Cuál es el mensaje completo? Que Yeshua es el Mashiach de Israel, ¿sí? Ese es el mensaje completo. Entonces, tienes que saber que tanto el Mashiach como el arrepentimiento van de la mano. ¿Para qué? Para que el hombre pueda retornar completamente a su creador, pueda retornar. Entonces, cuando tú retornas a tu creador, entonces vienen tantas cosas a tu vida. Una de las tantas es que viene ahora una vida espiritual, una vida espiritual. ¿Por qué? Porque Él
Al nacer de nuevo, al nacer de Él, entonces somos dotados de lo espiritual, ¿sí? Somos dotados de lo espiritual a un nivel mayor. ¿Por qué? ¿Por qué un nivel mayor? Porque el día de hoy, pues, eh, la revelación de Él ya no es tan reducida. La revelación de Él es amplia, ¿sí? Y el Señor ha puesto en cada uno de nosotros un discernimiento para poder entender el día de hoy las cosas de acuerdo a lo que Él quiere, ¿sí? No para nosotros ser unas enciclopedias andantes, no, sino es para que ahora podamos dar un mensaje de acuerdo a estos tiempos, ¿sí? De acuerdo a estos tiempos. El mensaje que se daba hace 30 años era el mensaje necesario para hace 30 años. Hoy el mensaje está más complementado, el mensaje está más completo, el mensaje tiene más sustancia, ¿sí? Entonces, ese mensaje es el que se tiene que estar dando. No hemos recibido la revelación y no hemos recibido el entendimiento para poder sentarnos y disfrutar y decir, wow, tengo más entendimiento que antes. No, tenemos una mayor responsabilidad todavía. Recuerden, todas estas personas tenían ese entender y lo dieron a conocer a todo el mundo. Ese fue, ese fue un tiempo muy específico. Hoy, a nosotros, ¿qué nos corresponde? Pues de la misma manera eh, que hemos entendido las cosas, entonces ir y propagar lo mismo. ¿Para qué? Para que toda persona que está alejada de su Dios pueda retornar a su Dios, pueda dejar de vivir en este mundo material, arrastrado por la corriente de este mundo, y entonces levantarse y decir, he nacido de nuevo, y que sea dotado de lo espiritual para poder anhelar y vivir en el mundo espiritual. ¿Sí? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos ya no son una carga. Aquí la traducción dice, no son gravosos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pues, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios, el Mashiach. ¡Wow! ¡Qué tremendo nos está diciendo aquí! Al día de hoy le dice a sus hermanos, el cumplir la ley es un peso, híjole, qué difícil. Es complicado seguir al pie de la letra estos mandamientos. Esta ley nos pesa, pero ahora con la libertad que viene a través de Yeshua, el Mesías, de reconocer que Yeshua es el Mesías de Israel, ahora esos mandamientos ya no nos pesan. No lo hacemos por obligación, sino lo hacemos por amor, porque entendemos que necesitamos purificarnos cada uno de nuestros días. ¿Para qué? Para agradar a nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ya no es algo gravoso, ya no es algo que, ay, es que tengo que hacer esto, ay, es que ahora me toca, ay, es que ya es Shabbat, es que otra vez esto, es que y esto, y es que hay que hablarle al hermano, y es que hay que hacer esto, y es que, no, ya no es gravoso, ¿sí? Pero si todavía nos es gravoso, quiere decir que algo tenemos que arreglar dentro de nosotros. ¿Sí? Si todavía nos es gravoso hacer ciertas cosas que sabemos que nos convienen hacer, quiere decir que tenemos algunas cosas todavía que arreglar dentro de nosotros. ¿Para qué? Para poder vencer a este mundo, ¿sí? Poder vencer la influencia que este mundo está trayendo a nuestra vida, a nuestra mente, que se quiere infiltrar en nuestra manera de vivir todos los días, que nos hace desviar nuestra mirada de lo espiritual a lo material. ¿Y cómo podemos vivir en lo espiritual? Pues
pidiendo más de Él, poniendo nuestra mirada en lo espiritual, pidiéndole que nos deje mirar lo espiritual, que nos haga, que nos ayude a amar lo que Él ama, que nos ayude a poner nuestra mirada en el mundo venidero, nuestra mirada en el mundo que Él tiene preparado para sus hijos, para aquellos que reconocieron que Yeshua es el Mesías de Israel, con todo lo que conlleva Mashiach, Mesías, sí, con todo lo que conlleva. Que así podamos nosotros podamos vivir cada uno de nuestros días venciendo este mundo, porque si Él está en nosotros, nosotros, nosotros tenemos la capacidad de poder vivir en esa victoria ante el mundo. ¿Por qué? Porque el que vive en nosotros ha vencido a este mundo. El que vive en nosotros ha vencido a este mundo. ¿Y cómo lo venció? No lo venció con una batalla con espadas y fuego y ese tipo de cosas como en algún momento las pudimos llegar a imaginar. No, no lo venció de esa manera. Lo venció con la obediencia, lo venció con el sometimiento a su Padre. De esa manera, Yeshua, el Mesías de Israel, pudo vencer a la corriente de este mundo, pudo vencer a la corriente de este mundo. Y de esa manera nosotros también podemos vencer a la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque no es con espada ni con ejército, sino es con su palabra, con la cual vamos a poder vencer todo aquello que quiera venir a atemorizarnos en este tiempo. ¿Sí? Entonces, eh, la, 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 la victoria está ya dentro de nosotros. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde ir y conquistar, vivir en esa victoria cada uno de los días de nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Yeshua vive en nosotros. Este es el que vino mediante agua y sangre, Yeshua. No solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? El Eterno ha creado al hombre para que el hombre sea recto, para que el hombre camine en la verdad. Nosotros fuimos creados para caminar en la verdad, para caminar en Él. Él ha puesto de su espíritu en nosotros para poder vivir en la verdad. Cuando cercano está el Eterno a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan con verdad. Si su espíritu está en nosotros, si nosotros le buscamos a Él con humildad, entonces vamos a poder, vamos a poder caminar en ese mismo espíritu. Entonces, vayamos entendiendo aquí. El espíritu del Eterno, Él es la verdad. Él nos va a recordar las cosas verdaderas. Nosotros podemos, tenemos, no en nosotros mismos, sino en Él, tenemos la habilidad de caminar en el mismo espíritu del Eterno, en el espíritu de la verdad, en el espíritu de santidad. Tenemos esa capacidad, no, repito, no en nosotros mismos, sino solamente creyendo y creyendo que Yeshua es el Mesías de Israel. ¿Sí? Y cuando nosotros le buscamos a Él con humildad, cuando le buscamos a Él con humildad, la persona que desocupa su corazón de todas las cosas de este mundo material para acercarse al Eterno, va a fortalecerse continuamente en la verdad.
Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos conectar con el Espíritu del Eterno, con el Espíritu de la verdad? Pues en oración, buscando al Eterno, buscando su palabra, leyendo su palabra, pidiendo revelación a Él. Mire, eh, muchas veces, muchas veces queremos que su Espíritu venga hacia nosotros, ¿verdad? Y lo hemos orado. Es una oración que yo constantemente le hago al Padre. Le digo, Señor, necesito de tu Espíritu cada día más. Derrama de tu Espíritu sobre mis hermanos también, porque hay una necesidad muy grande de tu Espíritu. Pero si nosotros no, no queremos caminar por la verdad, estamos, nuestra mente sigue atada a las cosas de este mundo, difícilmente su espíritu va a poder hacer una obra en nosotros o vamos a poderlo sentir, ¿sí? Entonces, cuando oramos eso, cuando eh, personalmente yo oro por ustedes en ese sentido, pues mi oración no va a poder llegar a ningún lado si ustedes no buscan caminar en la verdad, ¿sí? ¿Y cómo ayuda a caminar en la verdad? Pues, pues lo hemos visto, un consejo muy repetitivo que nos da Juan, nos dice, ámense unos a otros, tengan convivencia unos con otros, ¿sí? Para que entonces puedan salir del error y puedan hallar el camino de la verdad. Sí, en pocas palabras, que el Espíritu sea derramado sobre cada uno de ustedes y puedan caminar en la verdad. Y si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios, lo ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de Yeshua. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna y esta vida está en Yeshua, el Mesías de Israel. El que tiene al Mesías, Yeshua, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si la Torá nos está acercando al Mesías Yeshua, bendito es el Eterno, bendito sea el Eterno, que está cumpliendo su propósito, que la Torá nos acerque cada día más al Mesías Yeshua y entender que en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos, el Mesías Yeshua esté ahí presente en lo que hacemos. Recuerden, Él es eh, eh, el, nuestro ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Entonces, no está hablando de que el que tiene la Torá, el que tiene las buenas obras, no, está diciendo el que tiene al Hijo, el que ha reconocido que de quien se habla la Torá es de él, entonces tiene tiene la vida y tiene un lugar en el mundo venidero, tiene un lugar apartado en el mundo que viene, ¿sí? El que no tiene al Hijo, por más de que se esfuerce y haga todo lo que quiera, no tiene la vida, no tiene la verdad. Va a caminar en su vida erróneamente, error tras error. ¿Quieres caminar en la verdad? Yeshua tiene que estar en tu vida. No en el sentido reducido como lo conocíamos antes, sino en el sentido amplio que estamos aprendiendo y que hemos aprendido estos últimos años, en un sentido totalmente más amplio. Entonces, si Él está en ti y si no solamente en tu mente, sino que imitas sus pasos,
tratas de ser como Él, tratas de llegar a la estatura del varón perfecto y justo, entonces ahí es donde vamos a tener la vida, ahí es donde vamos a tener asegurado nuestro lugar y vamos a tener una vida plena también aquí en esta tierra. Estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos ante Él. Cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si pedimos conforme a su voluntad, entonces Él va a escuchar nuestra oración y la respuesta va a ser de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. ¿Sí? Él va a escuchar nuestra oración cuando nosotros pidamos conforme a su voluntad, para hacer su voluntad, para buscar su voluntad. Entonces conozcamos cuál es la voluntad de Él, para entonces pedir las cosas de Él y entonces esas cosas serán dadas a cada uno de nosotros lo que pidamos, ¿sí? Entonces pidamos por el enfermo, pidamos por el necesitado, pidamos por aquel que necesita ayuda, pidamos por aquel que le hace falta la luz del Mesías en su vida para que pueda encontrar esa luz. Y esa es la voluntad del Padre. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá y él le dará vida. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá y él dará vida a los que no pecan para muerte. Hay pecado para muerte. Acerca de este no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Uy, esto lo estaba yo estudiando y dije, ¿cómo? A ver, perdón. Entonces, quiere decir que eh, en un sentido más coloquial, hay pecados grandes y hay pecados chicos. No sé, o cómo lo podemos decir. Mm, nos está hablando Juan, él es conocedor de la Torá, obviamente sabe lo que dice Levítico, Deuteronomio, Números, ¿sí? Y sabe que hay pecados que llevan a una muerte física. ¿Qué tipo de pecados son estos? Adulterio, bestialidad, blasfemia, sexo prematrimonial, ¿sí? Para falso testimonio en casos, en ciertos casos, en casos capitales, falsa profecía, relaciones homosexuales, idolatría, real o virtual, ¿sí? Conexiones incestuosas o antinaturales, insubordinación a una autoridad suprema, secuestro, libertinaje de una hija de un sacerdote, asesinato, proselitismo y promoción de otras religiones, violación cometida contra una mujer que ya está comprometida. ¿No? Golpear, maldecir o rebelarse contra la autoridad paterna, quebrantamiento del Shabbat, tocar el monte de Sinaí mientras Dios le estaba dando a Moisés los 10 mandamientos, brujería, adivinación, hechicería, todos esos pecados ten, tenían una reacción que que era la muerte, ¿sí? Entonces, estamos hablando de Juan, después después de Yeshua. Entonces, siendo judío, es conocedor de estas cosas y todavía en los tiempos de Yeshua vemos, ¿no? Que, que vemos el pasaje de la mujer adúltera, ¿no?
El que sea, la encontramos pecando en plena acción, así que la ley dice que hay que apedrearla, y ya todos con la piedra en la mano, y le dicen, ¿tú qué dices, maestro? Pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y todos, cada uno fue y dijo, no, pues, pues no. Y Yeshua que dijo, vete, ni yo te juzgo, que yo que tengo la autoridad para juzgarte, no te juzgo, vete y no peques más. Entonces, ¿qué nos está diciendo en esto? ¿No? Que, que toda obra o todo pecado, pues es una injusticia y tiene su paga, ¿sí? O tiene su consecuencia. Él está diciendo, en estos casos, yo no sé si se puede interpretar de esta manera, pero decir en esas cosas ni te metas, ¿no? Pues que pague por lo que hizo. Bueno, no tanto que no te metas, más bien es como, eh, si hizo lo que hizo, pues, pues ahí están las autoridades para que ellos le den el castigo, ¿no? Entonces, pero dice, para otro tipo de pecados que no conllevan a una cuestión física, aunque sabemos que la paga del pecado es la muerte, según nos dice Romanos, pues está hablando de una muerte, ahí se está refiriendo a una muerte espiritual, a, un, a alejarte, a estar lejos de tu creador. Si uno está lejos de su creador, pues obviamente ahí hay una muerte espiritual, ¿verdad? Ahí hay una muerte espiritual. Yo creo que muchos hemos experimentado esa muerte espiritual cuando nos hemos alejado de nuestro Creador, ¿sí? Y estábamos muertos espiritualmente, teníamos vida, pero estábamos muertos espiritualmente, pero gracias al Eterno, Él proveyó a, al Mesías Yeshua. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener vida nuevamente y no cualquier vida, sino una vida eterna, una vida, una vida espiritual, ¿sí? Tanto aquí en la tierra como después de esta vida. Entonces, dice, hay pecado para muerte, hay pecado para muerte. Acerca de esto no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Todo el que ha nacido de Dios no peca. Antes bien, el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no puede agarrarle. Sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace en el maligno. El mundo entero, como todos lo sabemos, está dominado por el maligno, por el príncipe de este mundo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo, el Mesías Yeshua. Este es el verdadero y la vida eterna está en él. Hijitos, guardaos de los ídolos, guardaos de ir tras, tras dioses ajenos. Wow, tenemos cada uno de nosotros, si el Mesías en Yeshua vive en nosotros, le hemos reconocido humildemente, vamos delante del Padre, pedimos perdón por nuestras actitudes incorrectas, injustas. Entonces, tenemos en nosotros ese poder para no pecar, ¿sí? Para ya no ser esclavos de este mundo, de aquel que domina a este mundo. Ya no somos esclavos de este mundo, somos ahora más que victoriosos en el Mesías Yeshua. Si Él vive en nosotros, claro está, si buscamos hacer obras de justicia, si buscamos restituir las cosas que hicimos mal, si buscamos amar a nuestro prójimo, no amar al que nos ama, no, ir y amar a nuestro prójimo, ¿sí? Si hacemos ese tipo de obras, si hacemos ese tipo de obras, entonces somos apartados y el maligno no tiene con qué ir a, a pedir, a pedir que se te juzgue, ¿sí?
El maligno no tiene armas, no tiene nada para venir delante del Eterno y pedir que te zarandee. Así que busquemos tener ese entendimiento, porque nos está hablando de entendimiento, ¿verdad? Nos está hablando también de entendimiento, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos la verdad, para que conozcamos al verdadero, para que, para que lo que el Señor puso en nosotros, porque el Señor, el Padre, puso en nosotros de su espíritu, del espíritu de verdad, lo puso en nosotros. Ahora ese espíritu de verdad está, está emergiendo en nosotros y se está conectando con su creador a través del Mesías Yeshua. Busquemos lo verdadero porque este mundo nos puede engañar. Este mundo es engañoso, este mundo tiene sus artimañas para estos tiempos. Por lo tanto, no digamos que no seremos engañados. Busquemos más las obras de nuestro Mesías Yeshua. Busquemos más ser como Él. Busquemos más ser que nuestras acciones reflejen lo que Él es en nuestras vidas para entonces ser guardados, porque a veces le pedimos, guárdanos, Señor, pero yo hago lo que se me da la gana. El Señor no puede guardarnos cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana. El Señor no puede guardarnos cuando nuestros ojos están sedientos por hacer las cosas de este mundo, cuando nuestros ojos, cuando dejamos que nuestros ojos sean seducidos por la corriente de este mundo. No podemos, no debemos que Hashem nos dé la fuerza para que no seamos seducidos por los ídolos de este mundo tan que el día de hoy son tan que no se ven, tan sutiles, que no nos damos cuenta. Por eso necesitamos de su espíritu, porque su espíritu es el que va a discernir entre lo verdadero y lo falso. Su espíritu es el que nos va a ayudar a discernir este tipo de cosas. Por eso busquemos la armonía, por eso busquemos la paz con los hermanos, por eso busquemos la convivencia con los hermanos. ¿Para qué? Para que su espíritu se derrame ahí en medio de la unidad y podamos tener esa arma, por así llamarle, ¿sí? Que nos va a ayudar a poder caminar en lo verdadero. Y con eso terminamos la primera carta de Juan. En la segunda carta de Juan, vuelve a insistir una vez más que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que caminéis en él, como lo oíste desde un principio, ¿sí? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Yeshua como venido en carne, como el Mesías de Israel. Este es el engañador y el anti-Mesías. Nos vuelve a dar esa advertencia. El secreto está en el amarnos unos a otros. Ese es un gran secreto. Y en la tercera carta de Juan nos dice, escribí alguna cosa a la comunidad, pero Diófretes, que ambiciona la primacía, no nos reconoce. Por esto, si voy, le recordaré las obras que él hace, denigrándonos con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, no solo no recibe a los hermanos, sino que impide a los que quieren hacerlo y los expulsa de la comunidad. Nos está hablando de líderes que se empiezan a levantar en las comunidades
y que no están sometidos o no quieren, eh, sí, esa es la palabra, no buscan la autoridad por encima de ellos y quieren hacer lo que mejor les parezca, diciendo, todos están mal, menos yo. Yo soy el único que hago las cosas bien. Nadie sabe nada. Mira, ni siquiera sabe explicar nada. Yo sí sé decir las cosas. Yo he estudiado más. Yo sé más. ¿Quién te dijo que sabes más? ¿Quién te lo dijo? ¿No? ¿Quién te lo dijo? Por eso busquemos siempre estar en la unidad, busquemos el día de hoy y todos los días de nuestra vida, busquemos esa unidad en el espíritu con los hermanos, busquémosla, es una gran herramienta que si no fuera tan importante, el apóstol Juan no lo hubiera mencionado tanto, no hubiera mencionado tanto en todas sus cartas que nos amemos unos a otros, que demostremos el amor, no solamente que lo hablemos, que reconozcamos que Yeshua es el Mesías con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Busquemos llegar a la estatura del varón perfecto que es Yeshua, el Mesías de Israel. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias que nos has permitido estudiar un poco esta palabra. Gracias, Señor, y a todos y a cada uno, Señor, que están escuchando este audio, Padre, y que tal vez hay guerra, Señor, en su mente. Padre amado, llénale de tu espíritu, Padre, para que busque, tenga esa verdad en su vida, el espíritu de verdad, de santidad en su vida, Padre, para que pueda discernir las cosas que vienen de ti con las que no vienen de ti, Padre amado. Señor amado, que cada persona, Señor, que esté escuchando esto y que se ha alejado de sus hermanos por las cuestiones del distanciamiento social, Señor, busque, Señor, a sus hermanos, busque, Señor, esa convivencia, Padre, busque esa convivencia con sus hermanos para que tu espíritu se mueva ahí en medio. Padre amado, que ese, que esa ligereza con la que hemos tomado el nombre de el Mesías Yeshua, Señor, en algunos casos, Señor amado, ayúdanos a que sea quitada de nosotros, Padre. Sabemos que al reconocer a Yeshua en nuestras vidas nos trae entendimiento, porque su Espíritu, Señor, viene a nuestras vidas y nos hace entender la palabra. Padre, que en este tiempo, que por todos lados, Señor, se habla de raíces hebreas, por todos lados se habla del movimiento de restauración, por todos lados se habla de cuestiones de judías, hebreas. Señor, te pedimos que sea, Señor, tu Espíritu el que guíe a cada persona, Señor, a llegar a donde tú le quieres llevar, Padre amado. Bendito eres, Señor, bendito eres tu Padre, porque sabemos que este movimiento, Señor, viene de ti. Ayúdanos a caminar, Padre, por el camino que tú has planeado para esta comunidad y para cada uno de los hermanos que esté o que escuche, Señor, este audio, Padre. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, el Mesías de Israel, te damos muchas gracias, Padre. Amén.